Hola queridos amigos y amigas y bienvenidos a este episodio de Dios conmigo. Este episodio está titulado Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dios es omnipresente y está conmigo, contigo y con todos sus hijos por medio de su Espíritu Santo. Cuando estudiamos la Biblia, hay veces que pensamos que el Antiguo Testamento no es relevante ya. He escuchado a gente, hasta a los sacerdotes, decir que no hay caso ponerle atención al Antiguo Testamento porque eso ya pasó antes de Cristo, pero se equivoca la gente al pensar así. Uno no agarra un libro y lo comienza a leer por primera vez, empezando en la mitad. Se perdería valiosa información de contexto. Se perderían detalles, descripciones, la historia de caracteres, anécdotas y mucho más. Uno no paga para ver una película y solamente ve la última mitad. Uno no hace cosas a la mitad. Entonces, ¿por qué piensa uno que está correcto solo ponerle atención a una mitad de la Biblia? No tiene sentido. Estás diciéndole a Dios, yo sé que tú mismo nos das estas escrituras, pero solamente voy a leer la mitad, porque mi tiempo es muy valioso y pues la verdad ni le entiendo lo que dice. Debemos de darle y dedicarle lo mejor a Dios. Nuestro tiempo es algo muy valioso que le podemos dedicar a Él. ¿A cuál padre o madre no le agrada tanto ver a su hijo o hija estudiando, con sus libros por todos lados y su libreta tomando notas? Esta escena lo llena a uno de orgullo como madre o como padre, como diciendo, mira, hice un buen trabajo inculcándole buenos hábitos y valores a mi niña o niño. Igualmente, nuestro Padre se siente muy feliz viéndolo a uno estudiar su palabra, sus escrituras que nos dejó, su manual de la vida. Jesucristo y la promesa de su llegada se encuentra en el Antiguo Testamento, en muchos lugares. Hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de cosas que todavía no han pasado, cosas que pasarán en el futuro. Entonces, por favor, no desprecien o hagan menos el Antiguo Testamento. Es ahí donde yo personalmente me enamoré de Dios, de su personalidad. Yo lo conocí más íntimamente, su carácter, sus sentimientos, su amor. Pude comenzar a entender qué le hace enojar a Dios, cuál es la pasión de Dios. Y también vi su ternura, su paciencia, su misericordia y su poder. Me ayudó a mejor entender y apreciar su sacrificio en la cruz, el por qué. Me ayudó a mejor comprender cuál es mi papel en esta historia, en esta vida. ¿Quién soy yo? Mi identidad la encuentro en Cristo. Y esto no pasó sobre noche. Muchas horas fueron pasadas estudiando, primero sola, después con maestro, y yo empecé con un maestro en YouTube, un pastor que estaba en otra iglesia muy lejos, y después con una persona más, ella y yo estudiábamos juntas y también veíamos estos programas en YouTube de una iglesia en Arkansas, en los Estados Unidos, y escuchábamos las enseñanzas del pastor. Y ahora estudio con dos personas más, y una de ellas siendo pastor él mismo.
Todavía escucho enseñanzas de la Biblia en YouTube. Hay mucho que aprender. Cuando estoy aspirando, cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy manejando, cuando me levanto en la mañana, en la noche, si es que estoy aburrida, me pongo a escuchar estas enseñanzas de la Biblia. Es muy importante alimentar nuestras almas, nuestras mentes, en vez de quedarnos ahí viendo bobadas que no hacen nada para ayudarnos a crecer. No, hay que alimentarnos y hay mucho, mucho que aprender. Deja que el Espíritu de Dios te guíe y sea tu maestro. Reza para que Dios te llene de sabiduría para entender la Biblia. Haz preguntas si no entiendes. Pídele a Dios que te revele el pasaje, la escritura que acabas de leer. Bueno, hoy navegaremos el Antiguo Testamento en busca y encuentro de Jesucristo. Empezaremos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Esta es la primera profecía que Dios nos da en la Biblia. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y aquí está Dios hablándole a la serpiente. La promesa del Mesías por medio de la semilla de Satanás, Jesucristo fue crucificado. Entonces, sí, se cumplió. Aquí dice, y tú le herirás el calcañar. Se cumplió esa profecía. Pero Jesucristo regresará de una última vez por todas, para darle ese golpe, esa herida mortal a Satanás. Aquí donde dice, esta te herirá en la cabeza. Eso todavía no ha pasado. Esa es profecía del futuro. Entonces, no se ha cumplido todavía, pero sabemos que la palabra de Dios es verdadera y pasará todo exactamente como Dios dice. El siguiente versículo es Génesis 22, 18. Dios hablando con Abraham y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y así es, por medio del linaje de Abraham, nació Jesucristo, que nos salva y bendice a todos los que creen en él. En Gálatas 3:29 nos explican más bien que, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estos dos versículos, que se encuentran en opuestas partes de la Biblia, tienen todo que ver el uno con el otro. Si no lees el Antiguo Testamento, te pierdes de Dios mismo dándole esta promesa a Abraham. Lo mismo va para Génesis 26:4, la misma promesa de Cristo. Entonces, muchísimo antes de que Cristo llegara a este mundo, nacido de mujer, hablaba Dios en su palabra, la promesa de que va a venir este Salvador. Y va a ser el Salvador de todos. Por medio de él van a tener vida eterna. Entonces es muy importante estudiar, entender, hacer conexiones. Siguiente vamos a Génesis 49:10. Y si voy muy rápido, pausen
este episodio para que puedan escribir todas las escrituras y ustedes pueden checarlas después o pausen hasta que lleguen a ese libro de la Biblia, ese versículo en sus Biblias y así pueden seguir leyendo conmigo. Aquí tenemos a Jacob dándoles profecía a sus 12 hijos y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, si uno no tiene cosas como un diccionario bíblico, algo para traducir entre español y el lenguaje original que se usó aquí o la concordancia, entonces uno no le entiende a esto. Esto se refiere a la venida del rey último de Israel, del linaje de David, el Mesías, quien reinará para siempre. En este sentido, entonces, uno de los descendientes de la tribu de Judá gobernará eternamente. La palabra Silo significa lugar de descanso o el que da descanso, que esto es precisamente lo que Cristo es para nosotros. Es nuestro refugio, nuestro lugar de descanso. Este versículo es una hermosa predicción de la venida de Cristo. Bueno, ahora vamos a brincarnos al libro de Números. En la Biblia, que vamos a capítulo 24 de Números, versículo 17, y es una parábola, una profecía de Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob o de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá a las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Cristo regresará un día, no como bebé acobijado en un pesebre, no. Él llegará lleno de poder y gloria, listo para el juzgamento final. Y ahora vamos a Deuteronomio 18:15. Y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Esta promesa que les da Moisés a la congregación viene de Dios y está prometido con respecto a Cristo, que debe llegar un profeta más grande que todos los profetas, por quien Dios se dará a conocer a sí mismo y su voluntad. Ahora vamos al libro de Salmos y vamos a capítulo 16, versículos 9 a 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí el rey David está muy contento porque realiza que ni la muerte lo separará de Dios. Estos versos presagían la resurrección de Cristo, su triunfo sobre la tumba, la muerte. El santo del que se habla aquí es Jesucristo. El Salmo 22 en completo es profecía de la crucifixión de Cristo. Aunque estos versículos tienen aplicación a David, también son mesiánicos.
Y después me gustaría mucho hacer un estudio profundo de este Salmo 22, comparándolo con la crucifixión. Y verán que las cosas de las que se hablan aquí en el Salmo 22 pasaron exactamente en la crucifixión de Cristo. Y eso fue escrito como más de, no sé, 1000 años antes de que pasara la resurrección. Y a mí la crucifixión y la resurrección. Entonces, es increíble. También vamos a Salmo 132, a versículos 11 a 12. Y ustedes pueden leer el Salmo 22 en completo. Como les digo, yo quiero hacer un estudio profundo después, pero ahorita por el tiempo, porque tengo muchísimo más que cubrir, entonces nada más les estoy dando a saber que ahí también pueden encontrar la promesa de Cristo en el Salmo 22. Bueno, vamos a Salmo 132, versículos 11 a 12. Dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. A Jesucristo también se le conoce como el Hijo de David. Cristo es el Rey de Reyes y se sienta en el trono para siempre. Entonces, esta profecía se cumple en él. Ahora vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. El día que nace Jesucristo, se cumple esta profecía. Jesucristo tiene muchos nombres, así como a uno le pueden llamar de diferentes nombres, mamá, mami, nuestro apodo, señora, señorita, tía, chiquita, o sea, lo que sea, ¿verdad? Pero tenemos muchos nombres, muchas maneras que la gente nos llama. Igualmente, a Dios le llamamos Señor, Padre, Creador, Altísimo, Yahvé, Jehová, etc. Jesús le llamamos el Salvador, Emmanuel, Cristo, Jesucristo, Mesías, Yeshua, Cordero de Dios, Hijo del Hombre, el ungido, Hijo de Dios, Hijo de David, Rey de Reyes, Señor de Señores, etc. Es igual con Satanás, él también tiene muchos nombres. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí estos son más nombres que se les da a Cristo. También está muy obvio que se está dando profecía del mismo Jesucristo, ¿verdad? Un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y todos estos nombres en la Biblia están con mayúscula. Este versículo nos brinda valiosa información sobre nuestro Salvador y la función que desempeña en nuestra vida y el plan del Padre Celestial. Otra vez aquí en el mismo libro de Isaías, vamos a ver al capítulo 40, versículo 10 a 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro.
Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará a las recién paridas. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto es profecía de los tiempos del cumplimiento de esta época, esta etapa segunda de la tierra. Aquí se desarrolla la metáfora del Mesías como el buen pastor y es algo hermoso. Dice, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, o sea, tan tiernos, lo presentan tan tierno, tan cuidadoso. Aquí vemos la visión que nos quiere dar Dios de qué tipo de, de líder, qué tipo de pastor tenemos. Es un placer seguirlo. También aquí en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, dice, de mi cuerpo a los heridores, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Aquí el profeta Isaías se describe simultáneamente a sí mismo y al Señor Jesucristo como siervos. Isaías describe proféticamente condiciones similares que acosarían al Mesías, Jesucristo, durante su ministerio terrenal. Ahora nos vamos a otro libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En este versículo se habla de la venida de Cristo y le describe a Él como una rama de la familia de David. Dios promete que uno de los descendientes de David gobernará desde su trono para siempre. Eso es exactamente lo que hará este renuevo justo, Jesucristo, como hijo de David e hijo de Dios. Gobernará en el trono de David para siempre. Vamos a otra parte en este mismo libro de Jeremías 33, versículos 14 a 15. Dicen, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y otra vez este renuevo, refiriéndose a Cristo. Oyendo y leyendo estas promesas, estas profecías en el Antiguo Testamento, debería de fortalecer, de ayudar, de reforzar nuestra fe. La palabra de Dios es verdadera, es verdad, es pura. Y lo que Dios promete sí ha pasado y sí va a pasar. Este libro no es un cuento de hadas. No, amigos, no, amigas. Este libro es la palabra viva de Dios. Vamos ahora al siguiente profeta, el profeta Ezequiel, capítulo 24, versículo 20, discúlpeme, capítulo 34, versículo 23. Y dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Este versículo profetiza de nuestro pastor Jesucristo. Bajo él, como el buen pastor, la iglesia sería una bendición para todos.
Este futuro rey y pastor restaurará para siempre la adoración pura y cuidará con ternura a las ovejas, que somos nosotros los seres humanos. Vamos a Ezequiel 37:25. Dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Bueno, claro que David no vivirá literalmente para siempre. No toda la escritura es literal, mucho de la escritura es metafórico y simbólico. Ezequiel 37 es una visión sobre la resurrección y la reunión de las tribus dispersas del norte de Israel en los últimos días, en el tiempo del Mesías, también conocido como el milenio. En la visión, el nombre David se refiere al hijo ungido de la nación de Israel, alias el Mesías, que es Cristo. Así, David se refiere aquí al hijo prometido del linaje de David que vendría a cumplir las promesas de Dios. También en el libro de Isaías me acabo de acordar que en el capítulo 11, todo el capítulo 11 es de la promesa de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Entonces, ese capítulo 11 de Isaías es uno muy importante para leer también si queremos saber más de la promesa que nos está haciendo Dios de la venida de Jesucristo. Les voy a leer aquí Isaías 11, versículo 1 a 3, nada más para darles a ver un poco de lo que se habla todo el capítulo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y aquí la palabra temor es más como respeto, reverencia. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y aquí estamos hablando de Cristo. Bueno, vamos al libro del profeta Daniel 9:24 y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto es futuro, es una profecía que no se ha cumplido y significa un nuevo orden de sociedad traído por el Mesías. Aquí hablamos del fin de esta era y culminando con el reino del Hijo de Dios. Siguientemente, vamos al libro del profeta Miqueas. Es 5, versículo 2, y dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una profecía mesiánica citada por los reyes magos que estaban buscando al rey nacido en Belén, el bebé Jesús. Y esto se encuentra en San Mateo 2:6. Por estar familiarizados estos reyes magos del oriente con las escrituras hebreas, ellos sabían que de la pequeña aldea de Belén saldría el príncipe de la paz, la luz del mundo. También el mensaje en el libro de Miqueas de
del pecado, arrepentimiento y restauración, encuentra su último cumplimiento en Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados y el único camino a Dios. Siguientemente vamos al libro del profeta Malaquías 3, versículo 1, y aquí está Dios hablando. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí, la antigua palabra promete en referencia a la segunda venida de Cristo. Jesucristo viniendo a su templo como el cumplimiento del antiguo pacto y para instituir un nuevo pacto. Finalmente, vamos al capítulo 4, versículo 2 de este mismo libro de Malaquías. Y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. El efecto del juicio sobre los justos, en contraste con su efecto sobre los impios, es muy diferente. Para los impíos será como horno que consume la hojarasca. Para los justos será el advenimiento del Espíritu Santo, el sol que alegra, no de condenación, sino de justicia, no de destrucción, sino de curación, como Dios, nuestra justicia. Bueno, amigos y amigas, hoy visitamos más de 20 lugares en el Antiguo Testamento donde se habla de la promesa de la venida de Jesucristo. Ambas, la primera, que ya se cumplió, y la segunda venida que está por pasar. Les animo que estudien el Antiguo Testamento más cerca y hagan conexiones con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Van mano a mano. No se puede tener el uno sin el otro. Los profetas y los apóstoles, la ley y la dispensación de gracia. Uno quiere presentarse a Dios bien estudiado, como nos dice en el libro de 2 Timoteo 2:15, y dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones de la Biblia, la palabra estudia dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Pero es lo mismo, son sinónimos. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Debemos de ponerle un poquito más de esfuerzo y con la ayuda de Dios cuando le pedimos que nos dé sabiduría y que nos ayude a entender su palabra, entonces se nos hacen las cosas un poco más fáciles y Dios nos abre esas puertas en nuestra mente que solo Él puede abrir. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy. Que Dios los bendiga y los cuide. Que Dios los llene de sabiduría y de amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.